Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Josefina Licitra nació en La Plata en 1975. Periodista y escritora, es autora de Los Imprudentes, Los Otros y El Agua Mala, su último título publicado. Bueno, El Agua Mala, el libro de Josefina Licitra, es una crónica, vamos a decirlo, con todo lo que significa crónica. ¿Se acuerda que hablamos hace poquito, un par de semanas, estuvo acá Leila Guerriero, ¿no? Otra maestra de la crónica. Y bueno, es tomar hechos de la vida real y hacer literatura, pienso yo. Utilizar los recursos de la literatura, contar una historia como debe ser contada, ¿no? Sí, exactamente, es eso. Es contar una historia con herramientas de la literatura de ficción, pero ciñéndose a criterios verificables. Es decir, que todo lo que uno cuenta debería poder pasar por un chequeador de datos después. Debería pasar y seguramente pasa cuando son buenos los cronistas y serios, que los hay, y muchos por suerte en este momento. No solo acá, sino en América Latina es muy fuerte la crónica, ¿no? Y en este momento sí hay un empuje bastante interesante por parte de ciertas editoriales. Digo, cuando uno piensa en una especie de boom o de crecimiento del género, la pregunta es, bueno, que editorialmente cómo se acompaña eso, si es un crecimiento como en el plano de lo discursivo o si también hay espacios donde poder publicar, ¿no? Y es cierto que en América Latina, si bien no abundan, no son muchos los medios, hay medios. Cada país tiene su revista o sus revistas y las editoriales están mucho más abiertas a publicar, a tener incluso como colecciones de no ficción y bueno, eso siempre es un panorama interesante y alentador. ¿Qué pasa en El Agua Mala, crónica de Epecuén y las casas hundidas? Ahí nos enteramos que en un pueblo llamado Epecuén hubo tal inundación en el año 89, ¿no? 85. 85. En el año 85, casi 30 años, que tapó al pueblo. Directamente lo arrasó, pero de una manera brutal. Y vos vas ahora, tantos años después, y te das cuenta que es como si hubiera pasado ayer, más o menos. Sí, el relato que hay por parte de la gente que sobrevivió no porque estuviera en riesgo su vida, pero sí estuvo, bueno, se perdió un patrimonio y fue una tragedia que supuso todo tipo de pérdidas simbólicas también. Hay gente que pasó su vida entera ahí, que se quedó sin el lugar en el que había pasado la vida, en el que tenía la infancia, la adolescencia. Fue una tragedia que no puso en juego de manera como muy lineal la vida, no es que alguien se podría haber ahogado, pero sí puso en juego todo lo otro que sostiene una vida. Claro. Y sí, me llamó la atención en su momento que si bien es una historia como muy fuerte, muy potente, es algo con un contenido dramático muy alto, tuvo una cobertura de coyuntura en su momento cuando ocurrió y después no volvió a ser trabajado, más allá del plano fotográfico o audiovisual, porque es un lugar que visualmente es muy impactante, es sobrecogedor. ¿Ahora, hoy? Sí, claro, hoy hay... ¿Porque cómo es hoy? Es lo que se puede entender como ruina urbana. Uno va y lo que ve es todo un pueblo que emergió porque el agua a esta altura se retiró. Dejó a la vista construcciones que habían estado tomadas por el agua con sal durante más o menos 25 años, muy blanquecinas, derruidas, y lo que uno puede ver cuando va a la zona es eso, es como los restos de lo que fue una urbanización. Uno ve paredes, no hay techos, ve marcos de puertas, azulejos, muchas cosas. En tantos años no se reconstruyó, eso llama la atención, ¿no? Es que en realidad el pueblo como ruina empezó a aparecer en el 2008. El agua se retiró muy de a poco. Recién mucha gente se encontró con lo que fue su casa de la infancia a partir más o menos del 2008. Reconstruir eso como pueblo... ¿Estaba sumergido hasta absolutamente ese momento? Sumergido. Todo un pueblo sumergido por entre 5 y 8 metros de agua, más o menos, sí. Y así lo dejaron, porque digo... A ver...
Es interesante porque no había forma, creo yo, de retroceder de ahí. No es que había... con un sistema de bombeo no se podía quitar el agua. Ajá. Eso ya era definitivo. Lo que sí se podría haber hecho es prevenir eso para que no sucediera. Digo, claro. Eso sí es lo que uno reprocha y lo que se reprocha sobre todo la gente que está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sucedió esto? En ese momento se sintieron totalmente desamparados. Eso está muy contado en el libro, en las historias, ¿no? Que la ayuda no llegaba y que además se podría haber prevenido con tiempo y nadie lo previno. Sí, quizás, a ver, los lagos también tienen ciclos y ese ciclo uno se pregunta, bueno, ¿se podría haber como contenido ese agua? Probablemente no, pero en ese caso hay que asumir el costo de decir este lugar tiene que ser evacuado, les vamos a dar plazos, vamos a construir como una urbanización nueva, no sé, en el pueblo de al lado. Claro, darles alguna alternativa. Alguna opción. Nadie quiso asumir el peso político de decir, este lugar se va a inundar, ustedes se tienen que ir. Ahora digo, Josefina, está contado en el libro, era un lugar próspero, era como un lugar de termas donde iba mucha gente, ¿no es cierto?, de vacaciones. Sí. Fue un lugar que creció, empezó a crecer en la década del 20, del 30, era un lugar en ese momento para las élites que iban, bueno, a darse baños. Este agua era muy salina, se compara con el agua del Mar Muerto en Medio Oriente. Que flotás, ¿no? Sí, flotás. Incluso ahora el nivel del agua está bastante parecido y también si uno se mete flota. Y iba mucha gente a pasar veranos enteros, 3 meses de corrido. Veraneaban ahí, hacían así como un turismo de salud, se curaban o suavizaban algunas dolencias. Eso creció además, tiene como un circuito bastante parecido al de Mar del Plata. Empezó como no sé, con construcciones de la Belle Époque para gente de mucho, digamos, para lo que se puede entender como una oligarquía de la época, la clase muy pudiente, y después con la llegada del peronismo se hizo un espacio más popular, empezó el turismo sindical, claro. y cambió un poco la población. Pero siempre fue una villa muy próspera, hasta más o menos la década del 70, mediados de los 70, que empezó a haber problemas con el agua y empezó a haber, bueno, problemas de humedad graves, los hoteles tenían eso, estaban como venidos a menos, y empezó como una decadencia que tuvo después que concluyó cuando se vino la inundación, pero en su momento, y eso está en el recuerdo de mucha gente que vivió ahí, que uno siempre recuerda como lo mejor de aquello que perdió, y lo recuerda en el momento de esplendor. Era un pueblo que vivía íntegramente del turismo. Trabajaban los que vivían ahí, que era una población fija de unas 800 personas, trabajaban 2 meses y medio al año y con eso aparentemente podían vivir todo el resto del año. Claro. Tal era la prosperidad. Bueno, toda esa gente, muchos están hoy vivos y conversaron con vos para el libro y bueno, quedaron ahí. El dolor, eso es muy impresionante. Cuando te lo manifestaban era como si les hubiera pasado ayer, ¿no? Sí, eso era llamativo porque esto pasó hace 29 años. Y hay gente, sobre todo la gente mayor, la gente más joven, uno tiene la posibilidad de rearmar su vida en otro lado, los que se fueron con 19, 20 años, no perdieron la vida ahí. Claro. Pero la gente que hoy tiene de 65 en adelante no puede hablar sin largarse a llorar en muchos casos. Y tengo como mucho registro de Marta Bonjour, que es una de las mujeres con las que hablo en el libro, que es una mujer que las 2 horas y media que estuvimos hablando la primera vez no paró de llorar. Y uno se pregunta por qué, si no tuvieron como recursos para elaborar, no solo en términos patrimoniales para rearmarse, que no es un tema menor, sino para elaborar simbólicamente lo que les pasó. Y evidentemente no supieron tampoco qué hacer con eso en ese plano. Es como si se hubieran inundado ayer y como si todo se hubiera perdido ayer. Y eso es muy impactante. Tremendo es. ¿Dónde queda exactamente Pecuén? Queda al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, más o menos a 2 horas de Bahía Blanca, no tiene salida al mar. Pegadito a lo que se llama el sistema de lagunas encadenadas, que es una serie de lagunas entre las que está la Laguna del Monte, que tiene Guaminí, que es una localidad que vive del turismo de pesca, bueno, en fin, es una serie de lagunas con pueblitos a la vera que está en el interior de la provincia de Buenos Aires al suroeste. ¿Y cómo se te ocurrió a vos tomar esto para un libro, viajar allá, hacer esta crónica? Yo en un comienzo estaba haciendo una crónica para la revista Orsay, la revista que era de Hernán Casiari y Chiri Basilis, una revista preciosa. Interesante, nunca hemos hablado de eso acá, es interesante ese proyecto. Muy linda. Estuve después editando parte de la revista 1 año y medio, que fue el último año y medio en el que estuvo saliendo. Y fui a hacer una crónica sobre Francisco Salamone, un arquitecto
que fue muy fuerte en la década del 30 y del 40 y que llenó toda la provincia de Buenos Aires de unas obras públicas de corte monumentalista y fascistoide, digamos, que estaban como muy acordes al clima de época. Y yo hice una recorrida porque me interesaba mucho la figura de Salamone y me interesaba también ver cómo esas obras descomunales a veces estaban levantadas en pueblos muy chiquitos. Y buscando la obra de Salamone llegué al municipio de Adolfo Alsina, que es al que pertenecen Epecuén y Carué, y entré a pedir orientación, quería ver un matadero. ¿Te encontraste con esta historia? Y cuando me dieron las señas, me llevaron a ver el matadero, me encontré con que el matadero estaba en Epecuén y vi Epecuén. Y ahí me enteré Y ahí empezó todo. Bueno, y ahora por suerte está el agua mala y nosotros también podemos enterarnos de toda esta historia, que además coincidió los años que vos lo estabas escribiendo, este libro, con otras inundaciones en La Plata, en Luján, en Capital, en tantos lados, ¿no? Sí, eso es un poco el tema de las inundaciones, la verdad que lamentablemente lo tenemos. Yo creo que el libro habla, si bien el caso que se trabaja es el de Epecuén, que es un caso extremo, habla del problema del agua, más allá de Epecuén, ¿no? Seguimos teniendo miedo al agua. El agua mala, el agua mala. Gracias por haber venido, Josefina. Gracias a vos. Y felicitaciones por este libro. Acuérdese, El agua mala, crónica de Epecuén y las casas hundidas. Nos queda un bloque para despedirnos. No se vaya que ya volvemos.